Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Jesse Fernando Remolina, soy médico de diagnóstico por imágenes y hoy vamos a hacer una pequeña revisión de un artículo que fue publicado en la revista JNR. ¿Esto por qué? Porque nos presentaron un caso que posteriormente, después del artículo, lo vamos a ver, pero la revisión fue porque vimos un caso y quedó en el aire el síndrome de Moebius. Posterior a la revisión, eh, hay algunos detalles que no permiten que cuadren por imágenes en este síndrome, en esta secuencia de Moebius, y posteriormente son dos casos los que vamos a ver para esta revisión de artículo. Lo primero, pues, es la revisión del artículo. Así que bueno, este es un artículo que su nombre es Hallazgos de neuroimagen en las secuencias de Moebius. Fue un artículo que fue publicado en el año 2019. Dentro de los autores tenemos al doctor Castillo. Existen personas, médicos, que están en Estados Unidos, pero la publicación como tal se hizo en la Universidad de Antioquia, en Colombia. Es un estudio transversal, retrospectivo. Bueno, para empezar, tenemos que la secuencia de Moebius comprende un espectro de malformaciones congénitas que afectan principalmente la función de los nervios craneales. Este síndrome se caracteriza clínicamente por la parálisis facial congénita unilateral o bilateral, es decir, por la afectación del séptimo par craneal, y también por la afectación del sexto par craneal. Es decir, el paciente va a presentar una parálisis facial unilateral o bilateral y también va a presentar una exotropia o endotropia, es decir, una desviación hacia adentro de la mirada. Debido a la afectación predominantemente de los nervios craneales, la secuencia o el síndrome de Moebius, en este caso, más adelante lo voy a explicar por qué lo ideal es llamarlo secuencia y no síndrome de Moebius. eh, la secuencia de Moebius se ha clasificado como parte de las malformaciones del mesencéfalo y del romboencéfalo. Se cree que tanto los factores genéticos como no genéticos son importantes para para el desarrollo de la secuencia de Moebius, pero la etiología, actualmente la etiología que más es aceptada en este síndrome es una lesión hipóxico isquémica del tronco encefálico durante el desarrollo, que está respaldada histopatológicamente en aquellos pacientes que se le han hecho en estudios histopatológicos post-mortem, y se evidencia la necrosis focal con áreas de gliosis y calcificaciones en territorios vasculares del tronco encefálico. Esto también conlleva ahí hablaban de que probablemente esto se debe a una alteración vascular que se nota mucho con el uso del misoprostol y que probablemente sea una de las causas también que conllevan a esto, a esta lesión isquémica, hipóxico-isquémica a nivel del tronco encefálico. Bueno, dentro de los materiales y métodos, eh, es importante de pronto recalcar que la resonancia nos es útil para confirmar el diagnóstico. Eh, Previo a este artículo, los autores comentan que existen artículos aislados de casos con secuencia de Moebius, con síndrome de Moebius, pero que no existe como tal un artículo con suficientes casos para poder para hacer una mejor correlación de los hallazgos clínicos radiológicos. Bueno, ahora sí, continuando, dentro de los materiales y métodos, tenemos que este estudios se obtuvo la aprobación por la Universidad de Antioquia entre agosto de 2013 y noviembre del 2016. Inicialmente eran 43 pacientes con diagnóstico clínico del síndrome de Moebius mediante resonancia.
pero finalmente se excluyeron 5 pacientes. De estos 5 pacientes, se excluyeron porque presentaban una fusión parcial o completa de los ganglios basales. Y en ese momento a esos 4 pacientes no se les pudo descartar que tenían la mutación de los genes relacionados con la tubulina. Y otro paciente se descartó también porque tenía específicamente una displasia de la tapa tegmental pontina. Continuando con los materiales y métodos, tenemos que los 43 pacientes fueron revisados por 2 neuroradiólogos y un becario en neuroradiología. Y posteriormente, si hubo alguna duda, pues creo que entraba una tercera persona de pronto a ver el estudio. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Tenemos que los resultados se clasificaron en supratentoriales y en infratentoriales. Dentro de los infratentoriales tenemos que el 100% de los pacientes con secuencia de Moebius, y esto es una de las ideas principales de las cuales deben de llevarse para casa, es que tenían aplanamiento del cuarto ventrículo, es decir, tenían ausencia del colículo facial. 38 pacientes presentaron esta ausencia, es decir, el 100% de los pacientes. La segunda eh, característica por imagen que presentaban los pacientes con secuencia de Moebius fue la hipoplasia del puente. Eh, de una vez hacemos una acotación, hipoplasia de puente, ellos lo corroboraron por la medida cefalocaudal entre el mesencéfalo y la región pontina, siendo que esta relación, normalmente el puente debe ser 2 veces más grande que el puente debe ser 2 veces más grande que el mesencéfalo. Si esta relación no estaba, se denominaba una hipoplasia del puente, es decir, -2. También encontramos la malformación mesencefálica con morfología en pico o en punta en 39,5% de los pacientes, un aumento del diámetro anteroposterior del mesencéfalo con una cisterna interpeduncular poco profunda en 31% de los pacientes, quistes aracnoideos infratentoriales en el 13% una hipoplasia del vermis cerebeloso en un 5,3% de los pacientes. Esto entre los resultados infratentoriales. Ahora, los resultados supratentoriales, ¿cuáles fueron? La fusión del tálamo se presentó en 10 pacientes, es decir, en el 26%. Igualmente presentaron heterotopía nodular periventricular en el mismo 26%. Las anomalías del cuerpo calloso en un 23%, una malrotación hipocampal en el 23%, los quistes arenoideos en la fosa craneal media, posteriormente en un 26%, la ventriculomegalia sin hidrocefalia obstructiva en un 26%. Si de esta ventriculomegalia sin hidrocefalia obstructiva, 5 de estos 10 tenían dilatación de las astas frontales. Y por último, la hidrocefalia secundaria estenosis del acueducto cerebral en 2 pacientes, es decir, en 5,3% de los pacientes. Bueno, ahora vamos a ver lo importante, las imágenes, ¿no? Para esto vamos a tomar algunas imágenes que no están en el artículo para como poder hacer una correlación más fácil de pronto para aquellas personas que no tienen no entienden de qué estamos hablando, pues digámoslo así, del colículo facial específicamente. El colículo facial es digámoslo así, abombamiento hacia adentro del cuarto ventrículo, en el piso del cuarto ventrículo, en el tegmento pontino, que es la cara ventral del puente, la cara dorsal del puente, perdón. El colículo facial está formado específicamente por el núcleo del abducen, que es el núcleo del sexto par craneal, y por la fibra, una de las fibras del nervio facial, en este caso del núcleo facial. Entonces es importante recordar nuevamente que el colículo facial
no está formado por el núcleo del facial, sino está formado por el núcleo del abducen y por una rama del núcleo del facial. Aquí lo vemos nuevamente en esta diapositiva, en un axial T2, donde vemos el núcleo abducen en color azul, que sale ventralmente, y una de las ramas del, del facial, específicamente el núcleo del facial, que antes de salir da esta rama del nervio se va hacia atrás del núcleo de abducen y posteriormente va hacia la cisterna interpuncular, hacia el conducto auditivo interno. Bueno, esto es para hablar del núcleo de abducen, que es la principal característica, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos, para recordar de pronto de una forma más ilustrativa, el par craneal vestíbulo-coclear y el facial a nivel de un corte sagital tomado a nivel del conducto auditivo interno, que sería esta imagen. En rojo tendríamos el nervio facial que va en la cara, que mirado en un corte sagital a nivel del conducto auditivo interno, estaría ubicado en la parte antero superior. En la parte antero inferior estaría el nervio coclear y en la parte posterior estaría el vestibular, que sería el vestibular superior y el vestibular inferior. ¿Ok? Bueno, aquí empezamos ya en materia. Estas son unas imágenes extraídas directamente del artículo, donde podemos ver dos imágenes. La imagen A es un axial T2 que muestra la ausencia bilateral de los colículos faciales a nivel del tegmento pontino. Esta ausencia genera una depresión en la cara central y forma esta especie de B invertida o de U invertida a nivel del cuarto ventrículo. También podemos observar en esta imagen, en la imagen A, un puente hipoplásico y también encontramos un quiste aracnoideo en la fosa craneal posterior. Esto en cuanto a la imagen A. Aquí vemos la imagen B, donde hay una ausencia del colículo facial derecho, es decir, donde está la flecha. Vemos es como esta especie de abombamiento que sería el colículo facial del lado izquierdo. En este caso, pues el paciente tenía eh, las características de parálisis facial, del compromiso del séptimo y el sexto par craneal del lado derecho. Nuevamente con imágenes del artículo, donde podemos ver una imagen sagital ponderada en T1, donde la flecha blanca nos muestra un, un techo o unos colículos inferiores en forma picuda. Esta es una de las características eh, a nivel del techo del mesencéfalo, que le llaman en techo picudo, digámoslo así, y que está asociado a la fusión de los colículos inferiores. También encontramos un quiste aracnoideo a nivel de la cisterna cuadrigeminal y ellos en el relato de la imagen hacen la acotación de que no pueden establecer si la compresión mecánica del quiste sea el causante de esta relación, pero pues este techo picudo de los colículos inferiores se ha visto también en pacientes con la secuencia de Moebius. Bueno, aquí también podemos observar la hipoplasia del puente. Podemos ver que casi tienen la misma distancia eh, longitudinal cefalocaudal entre el mesencéfalo y el puente. Aquí vemos una imagen axial ponderada en T2,
donde hay un aumento del diámetro anteroposterior del mesencéfalo, confusión de de los colículos inferiores cuadrigeminales y vemos una cisterna interpeduncular poco pronunciada, ¿no? Muy poco profunda, así como una ventriculomegalia. Aquí vemos una imagen en axial T2 donde se encuentra una fusión talámica y también se observan pequeñas heterotopías nodulares, periventriculares, frontales, así como una ventriculomegalia leve. Estas fueron las imágenes que fueron presentadas en el artículo y posteriormente pasan a a la discusión. Este es el resumen de la discusión. Yo los invito a que puedan leer el artículo. Es un artículo bastante, no es extenso, es bastante agradable a la lectura. Y esto es como algo del resumen. Tenemos que la secuencia de Moebius se refiere a malformaciones que surgen durante el desarrollo rombomesencefálico y se clasifica dentro del grupo de los defectos tempranos del patrón dorsoventral. Yo les había comentado que lo ideal sería hablar de secuencia y no de síndrome de Moebius. Ellos refieren esto porque el término secuencia define una cascada de eventos secundarios tras una lesión inicial durante el periodo embrionario. Entonces ellos pues hacen esta acotación en cuanto a terminología. En estudios histopatológicos de pacientes afectados con secuencia de Moebius, la principal anomalía se encuentra en el tegmento pontino. Y es allí en el tegmento pontino donde vamos a encontrar los núcleos del sexto par craneal y las fibras intraxiales del séptimo par craneal, cruzando por detrás del núcleo del abducen. En cuanto a tenemos que la isquemia del tronco encefálico durante la embriogénesis es la causa más aceptada de la secuencia de Moebius, pero también tenemos que existen etiologías genéticas que se han descrito especialmente, pues solo por nombrarlo, dos losis diferentes, el 3Q21 y el Q22, así como el 10Q. Además, se han descrito mutaciones de novo que afectan estos genes, el PLXND1 y el REB3L. Estos producen defectos en en la migración de las neuronas, lo que hace que respalden estos genes como causantes de al menos una de las partes de los casos de la secuencia de Moebius. Clínicamente, ya lo vimos, pero clínicamente, ¿qué se presenta? La parálisis facial congénita, ya sea unilateral o bilateral, por afectación del séptimo par craneal, y la exotropia, con preservación de la mirada vertical por afectación del sexto par. Eh, Vuelven y hacen la acotación de que este artículo, pues, hasta ese momento de la publicación era el que más número de casos estaba presentado y que pues era importante hacer este recuento eh, de las características por imágenes de esta secuencia de Moebius. Bueno, lo otro, eh, la principal característica fue, como ya lo mencionamos, la alteración del colículo facial que se presentó en el 100% de los pacientes. Eh, Empiezan a hablar y a comparar también en los artículos cada presentación, cada imagen con diferentes artículos. Y bueno, importante de pronto es que, digamos, ellos hablaban de que y mostraron la imagen de la ausencia de un solo, clínicamente un paciente que presentaba parálisis facial unilateral y que en este caso presentaba solo ausencia unilateral del colículo facial, tal como la clínica lo manifestaba.
El segundo hallazgo más importante fue la hipoplasia de la protuberancia que se presentó creo que en el 60% de los casos, exactamente en el 60,5% de los casos. Lo otro que se presentó fue la fusión de los colículos inferiores con la morfología del techo picudo, que también se ha presentado en algunos casos presentados por secuencia de Moebius, y casi también se presentó en un tercio de los pacientes el aumento del diámetro anteroposterior del mesencéfalo. Así que bueno, esto es en correlación con lo que se presentó en lo que vimos en este artículo. Vamos a ver ahora dos casos por imágenes, dos pacientes diferentes, y ustedes me van a decir cuáles son las principales características, ¿ok? Bueno, segundo. ¿En el paciente? No me está No, presentando el no, lado. es decir, no se ve. Dame un segundo. Mm, Es solamente el paper. ¿Ven el Sí, ahora paciente? sí, ahora sí. Bueno, son dos pacientes y la idea de pronto sería hacer como el análisis este fue el paciente que me llevó pues a hacer la revisión del paper. Fue planteado inicialmente como o bueno, eso fue lo que yo entendí como un síndrome de Moebius, una secuencia de Moebius. Y vamos a empezar directamente con un axial T2 y ahí pasamos a las imágenes axiales T2 volumétricas para ver los pares craneales. Vamos a hacer énfasis específicamente a nivel eh, protuberencial, mesencefálico, y vamos a pasar directamente a las secuencias. Perdón. A ver, dígame un segundo. Bueno, aquí esta imagen axial T2, lo que yo quiero es que ustedes vean la desviación de los ojos hacia la cara medial, lo que hace pensar en una afectación del sexto par craneal, ¿no? Y pasamos al axial T2 volumétrico, o al CIS, en este caso. Aquí vemos a nivel de la cisterna pontina, el par craneal octavo derecho y octavo izquierdo. Y vamos a pasar al volumétrico para ver la reconstrucción en sagital. Ahí podemos a ver si lo podemos mejor acá. Ahí estamos viendo los pares craneales vestíbulo-coclear y entre comillas el facial a nivel de la cisterna prepontina y a nivel del conducto auditivo interno. A nivel del conducto auditivo interno habíamos hablado que se van a ver entre comillas cuatro pares craneales o cuatro nervios. En este caso solamente estamos viendo tres nervios. Estamos viendo el coclear, que entra directamente a la cóclea, el vestibular superior y el vestibular inferior. En este caso, el paciente no presentaba par craneal séptimo y la clínica también decía que tenía también parálisis facial. Este es una secuencia de Moebius. Vamos ahorita a ver el lado izquierdo y pasamos ahorita a ver
el par craneal sexto. Nuevamente acá. No sé si estén viendo. Nuevamente aquí vemos el coclear, el vestibular superior, vestibular inferior. Y aquí debería estar el facial, que no está. Bajamos un poco a nivel de la unión contubulbar, donde deberíamos ver el nacimiento o el nervio abducen dirigiéndose al canal de Orello, que no lo vemos. En este caso, esta es una resonancia para una secuencia de Moebius. Y como ya estamos pensando en que tiene una secuencia, un síndrome de Moebius, pues vamos y buscamos el 100% de las características que presenta este paciente, que debería presentar este paciente. Y es la ausencia a nivel del piso del colículo facial, el cual no lo tiene, ¿no? ¿Estamos? Bueno, este es el primer caso este es un paciente con diagnóstico de secuencia de Moebius, ¿ok? Pasamos al segundo caso. Ver, directamente al este paciente fue el que me llevó a mí, discúlpeme, este debería haber sido la primera presentación, fue el que me llevó a mí a hacer la revisión, porque entre comillas estaba planteado como un síndrome, una secuencia de Moebius. En este caso vemos que hay presencia del nervio vestibulococlear izquierdo, pero a nivel de la cisterna pontocerebelosa no vemos el par craneal octavo derecho y vemos una displasia de la cóclea. Entonces vamos a pasar a ver la reconstrucción. Entonces encontramos los pares craneales. ¿Qué par craneal encontramos como tal allí? Aquí vemos un par craneal, que es este. Este es el facial. Este paciente lo presentaron como síndrome de Moebius y yo veía el canal facial y lo que no tenía era el vestíbulo coclear. Este paciente lo que sí tiene es una agenesia del nervio, una agenesia coclear con probablemente una cavidad común. Habría que reconocer la agenesia coclear sí presenta el nervio facial, pero es un poco de recorrido dismórfico. Y bueno, ¿qué más presenta este paciente? En el piso del cuarto ventrículo vemos los colículos faciales que si fuese planteado como una secuencia de Moebius debería estar ausente, por lo menos de ese lado. Así que bueno, este fue el caso que me hizo llevar a revisar la secuencia de Moebius como tal. Bueno, esta sería la primera presentación. No sé si hay alguna inquietud o pregunta con este caso, si no pasamos al siguiente caso, que es un tema diferente. Te hago una pregunta.
Sí, decir, profe. eh, determinaron por qué tienen tanta incidencia en Colombia, porque, por ejemplo, en Europa es sumamente raro. De hecho, muchos de los casos que se ven en Europa suelen ser provenientes de África. Eh, ¿Ustedes en el paper lo plantean? No, profe. No, no lo plantean. Si bien como se mostró, ahí hay varios autores, pero el trabajo como tal se hizo en la Universidad de Antioquia. Nunca. Ok. Y algo que me llamó la atención fue pues que hablaban del uso del misoprostol como causante de esta patología, como sospecha de causante de esta patología. Ok. ¿Qué, Bueno, alguna otra inquietud? Si no, pasamos al siguiente. ¿Parece bien, profe? dale, dale. Bueno, el siguiente paciente es directamente, lo vamos a traer. Esto fue, lo había expuesto hace unos meses, pero hoy no lo vamos a exponer así, sino directamente. Es un paciente de 1 año de edad que consulta por convulsiones y por una mancha a nivel de la cara hemifacial izquierda. Me acuerdo de esa, me parece. Este nosotros vimos, profe, recuerda que hubo un Ok. caso Sí, sí, sí. bastante que tenía, ese caso que es diferente a este, resultó con una alteración del gen CRIT1, que tenía también una mancha en mi facial izquierda y que tenía algunas imágenes parecidas. Bueno, en este caso, ¿qué vemos? Esto es una axial T2, donde vemos una disminución del parénquima encefálico del lado izquierdo. Este es un paciente de 1 año. Vemos que en las secuencias T2 hay una discreta hipointensidad a nivel subcortical y vemos que la tabla ósea pues en este momento no está tan engrosada, ¿no? Pasamos a un coronal T1, donde no vemos ninguna alteración diferente a la ya mencionada de la pérdida del parénquima encefálico izquierdo. Y bueno, vamos a pasar a algunas secuencias importantes como es la secuencia del Schwann o el GRE y al T1 con contraste. Bueno, déjeme la encuentro. Acá está, creería yo. A ver, no. Si la ve alguien, por favor. A ver, aquí. Aquí vemos ah, esta, que existe una discreta hipointensidad subcortical hemisférica izquierda sobre la región cortical afectada, ¿no? Que es el lado izquierdo. Y la secuencia importante en este caso sería el T1 con contraste, que ya con esta pues nos hace pues nos corrobora un poco más el diagnóstico, ¿no? Vamos a poner el volumétrico. Esta. Bueno, en este caso el paciente tiene un síndrome de Sturge-Weber. Como ustedes recuerdan, el síndrome de Sturge-Weber es una angiomatosis. Su principal característica es que o sea, su patología se basa en que no hay un desarrollo adecuado de las venas corticales, lo que posteriormente lleva a una necrosis cortical y a la pérdida del parénquima encefálico. Y supliendo esto hay una angiomatosis pial
¿Qué es lo que hace que tenga este realce leptomeninio? Un realce pial, perdón, que es estas imágenes que se ven lindas, como tal. ¿Qué otra característica puede llegar a tener? Como no hay unas venas corticales, entonces se comienza a ver la angiomatosis como tal, ¿no? Que son esto que estamos viendo. También el realce serpiginoso, que es a nivel cortical, y también podemos ver algunas venas poco aumentadas de tamaño a nivel profundo. Al haber una pérdida del parénquima encefálico, hay un aumento del sistema ventricular. En este caso todavía no es evidente, pero en unos años, cuando le hagan nuevamente la resonancia, el sistema ventricular va a estar un poco más aumentado de tamaño, así como un aumento del plexo coroideo del mismo lado. Así que bueno, muchachos, esto se corroboró para un síndrome de Sturge-Weber que también tenía la clínica de la mancha a nivel facial con afectación trigeminal. Así que bueno, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, estamos atentos. Bueno, excelente caso, decir, de, bien del libro, ¿no? Muy buenos los tres casos, tres cosas completamente distintas, muy lindas.